Desde pequeños nos enseñaron que progresar es ir hacia adelante. Sin embargo, en el camino te das cuenta de que hay otras direcciones. Con Contífico, tú y tu negocio irán hacia arriba, a lo más alto. Porque te ayuda a tener el control sobre él. Facturar de forma fácil y rápida. Y tener toda la información a la mano. Para que nada se interponga entre tu negocio y su éxito. Avanza hacia la nube con tu negocio. Ingresa a contífico.com y empieza a facturar electrónicamente desde $3,99. Hola, muy buenas tardes para todos. Mi nombre es Wendy Moreno, hago parte del equipo de mercadeo de Contífico. Antes de iniciar, quisiera saber si me escuchan, por favor, si me pueden escribir por el chat, si me están escuchando. Mm, 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 mm. Ok, listo, ya me están llegando los mensajes, sí, me escuchan, Jaime, Gisela, listo. Vale, entonces continuamos. Antes de iniciar, quisiera comentarles un poquito sobre Contífico, qué es Contífico. Entonces, bueno, pues les doy la bienvenida a este webinar sobre cómo planificar en incertidumbre, organizado por Contífico e impulsado por SIGO. Listo, entonces, bueno, ¿qué es Contífico? Contífico es el software contable y administrativo en la nube más avanzado, económico y amigable del mercado ecuatoriano para todo tipo de industrias o negocios. Ahora, Contífico hace parte del equipo de SIGO. Se unen para ofrecer soluciones a la medida para las personas naturales, para las empresas y los contadores, ¿vale? Buscamos la excelencia teniendo siempre nuestro propósito para hacerlos más apasionados en lo que hacemos, creciendo en valores para ser las mejores personas y mejorando nuestras habilidades para ser unos duros. ¿Listo? Bueno, el día de hoy tenemos aquí una promoción. Tenemos esta oferta de nómina electrónica, ¿vale? Son el doble de documentos por el mismo precio. Entonces, si quieren acceder a esta oferta, pueden también escanear este código QR. Sin embargo, también les vamos a enviar ahorita por el chat pues la oferta. Pueden ingresar, pueden dejarnos sus datos y uno de nuestros asesores pues los contactará para poderles brindar la información. ¿Listo? El día de hoy nos acompaña nuestro invitado es Antonio Pazmiño, quien es el cofundador de Blood Consulting Group, es consultor especializado en planificación y estrategia financiera. Hola, hola Hola, Wendy, hola a todos, Antonio. ¿cómo están? Qué gusto. ¿Listo? Vale. Antes de iniciar, también quiero comentarles que las preguntas las vamos a resolver al final de la presentación, entonces nos pueden dejar igual sus preguntas, yo las voy anotando y al final todas van a ser resueltas sin ningún problema, ¿vale? También si por alguna razón presentan alguna desconexión, podrán dar clic en el cuadro de reconectar que les aparece en la parte superior de su pantalla para que puedan volver a ingresar al evento, ¿listo? No siendo más, entonces te dejo a ti, Antonio. Listo. ¿Me ayudas con la presentación? ¿Cómo están todos? Un gusto. Hoy vamos a hablar de cómo planificar en incertidumbre. Voy a proyectar, ¿ok? Ok, acá está. Listo, en Bolt, les cuento, les los aburro 2 minutos con qué hacemos en Bolt y arrancamos enseguida con la parte de planificar en incertidumbre. Entonces, en Bolt ya tenemos, vamos para 7, 8 años trabajando con compañías medianas y pequeñas en ayudarlas a crecer, a actuar en grande. ¿Qué significa actuar en grande? Que la visión que tienes hoy como gerente general o empresario la puedas cumplir. Y eso es nuestra misión, ayudarte a crecer en ventas por un lado, en marketing ayudar a crear equipos de ventas, que es una rama de la consultoría que hacemos,
y por otro lado, ayudar en la parte financiera, que es la que vamos a tocar hoy, y yo estoy liderando. Y la idea de eso es que transformen su industria, inspiren a otros a hacerlo y perduren el tiempo. Al final, el servicio que damos es una suerte de outsourcing de gerencia financiera en conjunto con hacer proyectos trimestrales de alto impacto en ventas, resultados o financiamiento. Entonces, hoy día vamos a tratar exclusivamente sobre la planificación en incertidumbre. Y para ser más preciso, lo más probable es que tengamos que decir más incertidumbre de la normal. Creo que fue clave este tema, o más crítico este tema, obviamente con la época de la pandemia, entre abril y julio del 2020. También lo fue en Ecuador en el primer trimestre de este año, con el tema de las elecciones. Y había esta mayor incertidumbre de lo normal, porque cuando trabajas en negocios o con números, nadie puede planificar ni predecir el futuro. Por eso se hacen herramientas, y no solo herramientas, sino también formas de pensar que se ajusten a esta incertidumbre, porque normalmente tenemos resistencia a lo incierto, queremos las cosas seguras. Entonces tienes esa doble lucha o ese doble objetivo de al mismo tiempo salir adelante, pero manejar ese sentimiento negativo de la incertidumbre, que es lo normal cuando estamos planificando. Queremos y buscamos alinear y coordinar a las actividades y a los ejecutivos que realizan esas actividades. Si la planificación, incluso financiera, debe pasar no solo por el Excel, sino por esa alineación. Y es tal vez lo más importante, que todos estén alineados hacia dónde quieres ir los siguientes 12 meses, 18, lo que estés planificando. Si hay un escenario de mayor incertidumbre, esa periodicidad debería bajar, y lo vamos a ver en un segundo. La idea de tener una planificación es una comunicación clara también. Y todo esto normalmente se lo tiene que hacer cuando estemos en una situación buena o algo más estable de lo que hemos pasado en estos últimos 18 meses. Peor aún, o con más razón, cuando hay mayor incertidumbre. Pero ¿qué pasa cuando hay mayor incertidumbre? Tiene que ser la comunicación más sencilla aún y las acciones más claras todavía. Lo vamos a ver en un segundo también. El objetivo es también que el equipo se motive por contar con objetivos claros. Estos son los objetivos, indistintamente de qué Excel uses, qué plantilla uses, qué sistema uses para planificar, así sea una hoja. Estos 6 objetivos son los que deberían primar al momento de hacer una planificación financiera. El tercero, como les contaba, es motivar al equipo porque tienen objetivos claros, porque está muy claro cuál es el nivel de ventas al que tienen que llegar, pero también debería estar claro, y lo vamos a ver, cuál es el margen de contribución o el margen bruto que debería tener cada línea de negocio, no solo el nivel de ventas. El cuarto punto es poder controlar un objetivo y que tienen claramente definidos los objetivos financieros o los beneficios financieros si es que estos objetivos ocurren. También se puede evaluar al ejecutivo en una situación normal de planificación de manera correcta y objetiva, y hay una visión gerencial del negocio y supuestos claves. Y esta es la parte clave, para la redundancia. Cuando planificamos en cualquier escenario, estamos planteando supuestos. Eso es muy, muy importante. Y lo que tiene que estar claro, aparte de que idealmente tenemos precisión en la planificación, especialmente en estos escenarios de muy alta incertidumbre, más importante que ser preciso es tener claro cuáles son los supuestos que impactan en el resultado. Y esos supuestos, esa hojita de supuestos, debería estar cuidada como oro, y eso es lo que hay que comunicar. Si es que se da este nivel de ventas, podemos tener esta rentabilidad o llegamos a punto de equilibrio. Si es que invertimos tanto en gestión o en marketing o tenemos 2 vendedores más, vamos a llegar a ese nivel de ventas. Si no invertimos en esos vendedores, en esa publicidad, no vamos a llegar a ese nivel de ventas. Esa es la clave de la planificación. Y si algo se llevan de esta hora que vamos a estar juntos, es eso. Tener muy, muy claros los supuestos y cuestionarlos. Porque normalmente, si es que están en una posición donde ustedes mismos están haciendo el Excel, o alguien más le está entregando el Excel, lo más importante es cuestionar el supuesto. Viene una tendencia histórica y se está proyectando la misma tendencia cuando hay otro contexto. Viene una tendencia histórica o viene de cuestiones del mercado porque el precio va a bajar.
¿qué pasa si es que la tendencia cambia? Esa es la pregunta correcta. ¿Qué pasa? ¿O cuánto esperas que cambie la tendencia? ¿O cuánto es lo máximo que podría cambiar? Pero todo esto se hace en función de los supuestos al momento de proyectar. Entonces, no es solo una hoja de Excel, es una forma de pensar y enfrentar el problema. Es una forma de estar claros y realistas que el supuesto puede no darse. Y eso es lo que pasa y eso es lo que hay que enfrentar cuando hay incertidumbre. Entonces, lo primero que hay que hacer es una serie de 6 pasos, que más que la parte financiera, ahorita vamos a hablar de la mentalidad con que hay que enfrentar una situación de alta incertidumbre. Obviamente hubieron casos extremos en pandemia donde había la muy, muy fuerte duda de que si el negocio sobrevivía. Y lo primero que hay que hacer es aceptar la realidad. Esto también ocurre en cuestiones de crisis que no te esperas, que son las más fuertes. En pandemia ya todos sabíamos, nadie lo esperaba, pero ya en cierto momento todos sabíamos en qué barco estábamos y que todos teníamos remar para el mismo lado. Pero hay ciertas crisis que tal vez incluso se vienen cocinando mucho tiempo y muchos años por cosas que están detrás de tu cabeza como gerente general, pero no la estás atendiendo. Y llega un punto y comienzas a resolver la crisis cuando aceptas la realidad. Cuando dejas de engañarte, y créanme que he visto casos donde incluso con números te puedes engañar, donde se regresan modelos financieros porque dicen, no, eso es imposible, yo no puedo estar perdiendo plata. Entonces, lo primero que hay que hacer es aceptar la realidad de la situación actual. Estar muy, muy claro, y si han pasado por esto, espero que no, hay un sentimiento, hay una emoción amarrada a esto, a aceptar, en este caso, estoy en crisis, estoy perdiendo, puede ser que la compañía no sobreviva. Aceptar eso emocionalmente, psicológicamente, es muy, muy fuerte, pero es el primer paso para que el Excel funcione después, porque es en ese momento en que puedes mirar con ojos claros la realidad. Entonces, ser muy, muy realista y planifica escenarios con supuestos, incluso pesimistas y otro moderado. No ningún optimista, si es que realmente ya identificaste y estás aceptando que estás en una crisis. Incluso en momentos de extrema crisis, como pasamos en pandemia, incluso en temas de liquidez, contar solo con los fondos que sabes que tienes efectivo y las mejores cuentas por cobrar, e incluso asume que esas cuentas por cobrar se van a atrasar. Una vez que aceptas la realidad, lo segundo es relajarte, que es difícil, pero al mismo tiempo priorizar y tomar acción. Entonces van a haber 1000 problemas, vamos a poner que sean 10, y tienes que resolver un problema a la vez. Obviamente priorizando el que mayor impacto tenga y en solucionar esos supuestos del escenario pesimista. Si en el escenario pesimista hay un supuesto donde las ventas no llegan, tienen que llegar a 10 y están llegando a 5, ¿qué problema puedes resolver para poder impulsar, llegar de 5 a 6? Primero es priorizar el que más impacto tenga, en este caso en ventas, que puede ser cómo generar más leads para poder cerrarlos, cómo generar más campañas para poder cerrar más leads, cómo ahondo la relación con los clientes que más me están comprando, que sé que me pueden comprar un poco más, y tomo acciones directas en subir esas ventas en ese sentido. Porque aquí, entre paréntesis, somos financieros que ya aceptamos que el 80% de los problemas financieros se resuelven con más ventas. Entonces, realmente, si las ventas están cayendo, lo primero que debes atender es cómo hago que dejen de caer, y cómo hago luego que vuelvan a subir. Entonces, los primeros problemas realmente deberían siempre ser de ventas, a no ser, y ahí viene el otro tema, que tengas un problema de liquidez fuerte donde no puedas sobrevivir la quincena o el mes. Y ahí sí, el primer problema a resolver es el tema de liquidez cuando estamos ya en situaciones de crisis extrema. Entonces, aceptas la realidad, sabes, si estoy en una crisis, es probable que no sobreviva la compañía, y entender claramente las causas es importante en ese primer punto de aceptar la realidad, para poder de ahí priorizar cuáles son los problemas más importantes y tomar acción. Diluir acciones. Hemos visto también casos donde ya la solución se había planteado, por ponerlo así, en el primer trimestre del año, o el problema se había identificado y la solución también se había planteado en el primer trimestre del año. Pero por esperar las condiciones perfectas,
se atrasó esa decisión hasta después de 6 meses o más. Eso todo lo que hace es empeorar la crisis. Si ya sabes que estás en crisis, puede ser que esta semana pase la quincena, pero ya sabes que hay una crisis latente que en 6 meses puede golpear. Lo primero y lo más importante es priorizar y actuar, tomar una decisión y actuar sobre eso. Y luego de que priorizas, decides y actúas, vuelvas a evaluar qué tal fue la decisión que tomaste. Otra vez, valga aclarar que debería ser todo en función de cifras financieras, porque los estados financieros, otra lección que si se la llevan, hemos sacado bastante de esta hora, deberían exigirle a sus contadores estados financieros todos los meses, porque los estados financieros y contabilidad generalmente no son los más sexys o más divertidos, pero son los únicas, la herramienta de gestión por excelencia, que si está al día todos los meses, es la única que ve toda la compañía y la que te puede decir de problemas de sostenibilidad, de liquidez, de rentabilidad. El tercer paso, una vez que comienzas a actuar, tienes una disyuntiva muy fuerte en crisis. Porque al mismo tiempo, y difícil también de manejar, al igual que nuestra cabeza se cuestiona al momento de aceptar escenarios futuros negativos o escenarios inciertos, tienes otra dualidad al momento de estar en una crisis y buscar salir de la crisis. Que tienes que al mismo tiempo que atender y tal vez recortar gastos y atender urgencias y apagar fuegos, tienes que al mismo tiempo estar pensando en recuperarte el siguiente mes o el siguiente trimestre. No es solo cuestión de apagar el fuego y recortar costos, porque tienes que quedarte con suficiente capital, recursos, gente, buenas relaciones con tus clientes y proveedores para poder salir de la crisis. Entonces tienes esa doble objetivo, que es al mismo tiempo de priorizar y actuar para curar o atender las crisis, planificar y recuperarte. Entonces, al mismo tiempo que hay que hacer el escenario pesimista que habíamos al principio, hay que hacer el escenario optimista. El cuarto punto es que no estás solo en este mundo y vas a tener que negociar con todos tus stakeholders. Pero siempre, y eso lo vas a poder hacer más claro, cuando tú tengas muy clara la película, puedas manejar o tener claras las expectativas tuyas y tener un plan de recuperación para hablar con tu proveedor que no estás pagando en ese momento, para hablar con tus empleados que tal vez no estás pagando en ese momento, y conseguir apoyo y compromisos de cada uno de ellos. Porque si hay una crisis y la compañía como ente económico soporta no solo las familias de tus empleados, sino también de tus proveedores y también de tus aliados, incluso clientes, porque dependen de ti de alguna u otra forma, en más o menor medida, todos están en el mismo barco, todos tienen que remar hacia el mismo lugar, que la compañía sobreviva. A todo el mundo le conviene más que la compañía sobreviva a que la compañía deje de existir por alguna razón, si estás haciendo un buen trabajo con tus clientes, con tus empleados y con tus proveedores. Pero solo vas a poder tener esa conversación amarga y conseguir el apoyo y los compromisos de todos los involucrados en tu negocio cuando tengas una planificación que al mismo tiempo atiende el problema que tal vez es evidente para todos, que al mismo tiempo atiende ese problema más crítico y hace y toma acciones claras para enmendar cualquier error que sea obvio, pero al mismo tiempo pone una expectativa en el futuro mediano y cercano de que las cosas van a salir mejor siempre y cuando consiga el apoyo y los compromisos de todos. Siempre va a ser mejor para todos, la mejor opción siempre va a ser que la compañía sobreviva. Pero tiene que ser evidente para quienes están involucrados en tu negocio que hay compromisos también de tu parte, tal vez en cesión de volumen, descuento, de cobranzas, o adelantar ciertas cobranzas en función de entregas más rápidas. Hay algunas estrategias para hacerlo en el momento y va a depender de cada caso, pero tiene que haber un compromiso y una suerte de cesión de nuestra parte para poder conseguir el apoyo y compromiso del otro lado que necesitamos en el mediano plazo. Entonces estamos con los primeros 4 pasos,
acepta la realidad, prioriza y actúa, planifica. Con ese plan y con esas acciones ya tomadas, es más fácil ir donde un proveedor o cliente o empleado a decirle, mira, esta es la realidad, este es el problema, el primer paso. Estas son las acciones que ya tomé para corregir estos problemas que han devenido en esta crisis, segundo paso. Y mira, este es el plan con el que tú y yo vamos a salir adelante de esta situación. Necesito tu ayuda. Es agarrar ese compromiso y ese apoyo de parte de ellos, pero es mucho más fácil si están muy claros los números, tanto de rentabilidad de la compañía, de resultados, vamos a ver en un segundo algo de números, como el flujo de tesorería de la compañía, es decir, la liquidez de la misma. Una vez que logras negociar con tus involucrados en el negocio, stakeholders, debes ajustar esa planificación de manera diaria. Aunque es una exageración, en momentos de crisis debe controlarse mucho más rápido, con mayor periodicidad o mayor frecuencia, esos supuestos que hiciste en el primer punto y esas proyecciones que estás haciendo. Porque en momentos de crisis todo puede cambiar muy rápido, especialmente cuando son crisis sistémicas como pandemia, como una crisis económica que esté afectando a todos. Todo puede cambiar muy rápido, todo es muy incierto. Hay más incertidumbre de lo normal, porque si no nos acepta un proveedor los términos de negociación, hay que cambiar todo el plan de nuevo. Entonces hay que controlar con mayor frecuencia cualquier plan que estés haciendo. Pero aquí otra vez, ¿qué se controla o qué se ajusta? Tienes que tener muy claro los supuestos, cuáles son los supuestos críticos y cuál es el impacto que tienen estos en los resultados que estás esperando. Y por último, esto ya cuando cuando has negociado, cuando has planificado, aceptado la realidad, negociado con todo el mundo, estás ajustando y cambiando el plan a la marcha, porque eso es lo que toca cuando hay mayor incertidumbre. Tienes que trabajar el doble para ganarte el escenario optimista y superar ese escenario pesimista y conservador o medio que hiciste. Incluso, depende de qué tan profunda sea la crisis, es el momento oportuno para depurar y para reinventar la compañía, porque pueden haber conversaciones que se han postergado años en compañías, porque es más incómodo, porque hacer el cambio en ese momento, aunque se sepa que eso no es la mejor forma de hacerlo, es muy incómodo, porque vas a incomodar a mucha gente alrededor, pero ya cuando llega la crisis, sin tratar de ser trillado en esto, sí es una oportunidad. Y debe vérselo como oportunidad, pero hay que tener claro otra vez los supuestos, la planificación financiera, y hay que ahora, en cambio, trabajar el doble para ganarte ese escenario optimista, es lo más probable. Incluso, como decía, reinventarte. Entonces, todo ya entrando al tema financiero puro y duro, y lo que buscamos en Volt también, o la experiencia que hemos agarrado o aprendido en estos 7, 8 años, siendo outsourcing de gerencia financiera para varias compañías en varias industrias de varios tamaños, es que todo es a comunicar o tratar de comunicar lo financiero de manera sencilla. Y algo clave es hacer más con menos. Cualquier índice financiero en momentos de incertidumbre o momentos normales, el objetivo de cualquier índice financiero lo que está midiendo es cómo tú, como operador de esa compañía, de esos activos, de esos pasivos y ese patrimonio que te ha confiado la sociedad, porque los préstamos de los bancos no es otra cosa que los ahorros de la economía invertidos en tu compañía, y tu inversión o de tus socios accionistas es sus ahorros invertidos en tu compañía. Entonces, es todo momento como tú como operador estás haciendo más con la menor cantidad de recursos posibles, es decir, eficiencia o productividad. Todo índice, cualquier índice financiero, está buscando medir eso. ¿Cómo haces más ventas con menos costos? Esa es bastante normal y obvia, pero hay otras que son menos obvias, como cómo hacer más ventas o plata o utilidad con menos inventario. No es cuestión de llenarse en inventario, hay que medirlo bien. ¿Cómo hacer más ventas, más utilidad con menos crédito, con menos cartera?
y cómo ser más eficiente en el uso de los activos fijos de la maquinaria. Al final es cómo ser más productivo con menos. Aún así, e incluso aún así se te esté yendo bien, no estés en una crisis hoy día, tienes igual esa incertidumbre, que lo que más te defiende de incertidumbre de una futura crisis es seguir siendo eficiente cada año y tener liquidez. Hay una frase famosa en Estados Unidos que es que los paranoicos son los que sobreviven. Esto no es para no estar con un estrés. El estrés va a ser necesario, hay que saber manejarlo y deberías incluso estar anticipando la siguiente crisis. Entonces, ¿cuál es una fórmula secreta? No es una fórmula secreta, les puedo poner después cómo se llama este índice. La fórmula secreta de hacer más con menos, o cómo podemos medir en la parte financiera hacer más con menos recursos, es la intención de esto es que el menor capital invertido posible genere el mayor volumen de ventas. Capital invertido siendo los fondos que tienes congelado en crédito dado a tus clientes, lo que no te han pagado todavía. Capital invertido, a eso le sumas el inventario que tienes en tu bodega que no está rotando, es decir, que tienes en tu bodega todo el tiempo, todos los meses. Puede ser que la bodega sigas vendiendo, pero se vuelva a ocupar y está en un nivel de, me invento, 10 millones o de $100,000 al mes y no baja de eso, eso es parte de capital invertido porque es plata que está congelada en la bodega por ABC motivo. Entonces, cartera más inventario, más obviamente la inversión en activos fijos, en la maquinaria como tal, el terreno, el edificio, todo eso es capital invertido. Entonces, la idea es minimizar ese capital invertido y maximizar las ventas en función de eso. Yendo a matemáticas y quebrados, esto es ventas sobre capital invertido, esto es productividad. Otra forma de verlo de manera intuitiva es ser productivo con los recursos que tenemos. No porque tenemos más o podemos prestar, incluso aún así no sea plata nuestra, sino plata del banco, no solo porque podemos prestar más deberíamos invertir más. Solo hay que prestar más incluso si es que puedes anticipar que eso va a traer más ventas. Prestar más solo porque me falta plata, lo más probable es que tengas un problema que no hayas resuelto y que con más deuda todo lo que va a pasar es que tienes un problema peor cuando tengas que pagar la deuda y no puedas. Pero al mismo tiempo, y lo difícil del equilibrio, ya entrando al tema financiero, idealmente antes que les agarre una crisis, al mismo tiempo, esas ventas tienen que ser lo más rentable posible. Así que la utilidad que dejan las ventas después de quitarle los costos y los gastos, costos siendo materia prima y gastos, por ejemplo, alquiler o publicidad o los sueldos de gerencia, la utilidad sea lo más grande posible. Entonces, al momento de multiplicar estos dos quebrados, lo que va a quedar es utilidad operativa sobre capital invertido, que corresponde a lo que veíamos arriba, ¿no? Hacer más utilidad con la menor cantidad de capital invertido posible. ¿Qué va a pasar si todo el tiempo estás cuidando hacer eso? Que no es fácil. Ahorita se ve como dos quebrados sencillos, pero cuando vas a ver tus números, eso es, y en el día a día es fácil perder de vista esto de aquí. Pero si logras mes a mes, año a año, esa eficiencia, no solo los bancos van a verte con mejores ojos, sino también un potencial accionista eventualmente. Aparte de dejar más liquidez y más efectivo para la compañía. Entonces, ¿cuáles son? Si podemos resumir, y como les decía, el objetivo en Bold es que todo el mundo tome acciones en la compañía, no solo el contador o no solo el gerente financiero, en función de resultados financieros, porque al final todo el esfuerzo que hacen, todo el sudor, todo el tiempo que no ven a su familia, todo el tiempo que le meten a la compañía, ustedes o los empleados, si al final del año no tienen plata o no hay liquidez o no hay la utilidad que esperabas, ¿para qué se hizo? Y no es solo con una visión egoísta en el sentido de que queremos más plata, es una visión de que en el momento en que deja utilidad a la compañía, quiere decir que como ente económico está siendo más eficiente al usar los recursos de la sociedad y esos fondos adicionales en forma de utilidad van a poder ser reinvertidos en un negocio que va a generar más valor para más personas el siguiente año. Entonces, al final, si no está claro al menos estos 4 pilares de la parte financiera,
todo el esfuerzo que vas a hacer al final del año, puede ser que el contador te sorprenda y te diga, jefe, no hay plata. O jefe, la verdad es que no le puedo repartir dividendos. O no se puede ir de viaje. Entonces, el punto es tener claro la planificación y tener claro al menos estas cuatro. Si se llevan algo, otra vez, esta sesión, ya vamos por la tercera cosa que se tienen que llevar. Es buena idea esto. Resumen de finanzas de manera intuitiva. Entonces, el primer punto es entender, y esto es lo más común de medir, y muchas veces hasta aquí llega todo el análisis que todos hacemos. Es como que si tuvieras que ver estas cuatro cosas y estén bloqueadas las otras tres y solo ves la primera, ese es el 70% de las compañías al momento de analizar su situación. ¿Cuántos dólares me queda por cada dólar que he vendido? Eso es lo primero. Es decir, ventas menos costos menos gastos. Es el P&G, es lo primero que vemos todos, lo primero que le preguntamos al contador. Pero ahí hay que profundizar y hay que comenzar a mezclar los estados financieros con información operativa de la compañía, con información de cuántas unidades se vendieron, cuál es el margen de cada línea de negocio de cada unidad, cuál es el margen del mix de ventas, cómo el mix de ventas, es decir, si vendí más de la línea azul, menos de la roja, pero este mes vendí mucho más de la verde, pero resulta que la línea verde tiene menor margen de contribución, ese cambio en el mix de ventas ha hecho que mi margen de la compañía disminuya, por lo tanto tengo menos rentabilidad y menos liquidez. Es entrar en esa, profundizar en cómo el mix de ventas y el volumen de ventas por cada línea y el margen de cada línea afecta a cuántos dólares les queda para cubrir los egresos fijos. Entonces, el segundo punto importante o cómo profundizamos en cuánto me queda por cada dólar que vendo, es poder separar y entender cuáles son los costos variables y los costos fijos que la operación necesita para seguir operando. Vamos a ver un ejemplo rápido de eso en unos 5 minutos para tener claro ese modelo, pero es muy importante llegar a esa profundidad y no quedarse en los dólares, sino en dólares como porcentaje de ventas o dólares como dólares para cada unidad que estás vendiendo. El segundo punto, que es el que donde probablemente más plata escondida hay en tu compañía hoy día, probablemente es el que menos se ve o menos se mide, pero es uno de los más importantes, es qué tan rápido te retorna el efectivo. En una compañía comercial normal, incluso una compañía de servicios o industriales, hay que entender cuál es el ciclo de conversión de efectivo. El nombre que está arriba en grande es la forma intuitiva de verlo, el nombre en anaranjado abajo es el nombre técnico. El primero es desempeño operativo, el segundo es ciclo de conversión de efectivo. Es decir, si invierto $1 en inventario, ¿qué tanto tiempo se demora en regresar $1 más 20 centavos de ganancia en efectivo? Ese es el ciclo de conversión. Entonces ahí hay que entender qué tan rápido rota tu inventario. Si hoy día compro inventario, ¿cuánto tiempo se demora en salir de la bodega y hacerse factura? No efectivo, sino primero factura. ¿Cuánto tiempo me demoro en vender? Eso va a depender mucho de la calidad de las cosas que estás comprando. Una vez que se hace factura, ¿cuánto tiempo te demoras en cobrar esa factura? ¿Cuánto tiempo te demoras en hacerla efectivo? Todo ese tiempo, si pasan 60 días hasta que el inventario que compraste se hace factura y 60 más, son 120 días. Cuando esa factura se hace efectivo, ¿quién pagó los sueldos fijos durante esos 4 meses? Entonces es plata que está congelada, que si lo hubieras cobrado antes y hubieras rotado más antes con esa misma, más rápido el inventario, con esos mismos fondos hubieras podido pagar los gastos fijos. Entonces si no la está pagando el mismo inventario y las mismas cuentas por cobrar, lo estás sacando tú de tu bolsillo. Entonces, en resumen, la lección en el segundo punto es, mientras más rápido cobres tu cartera, mejor. Mientras menos crédito des, mejor. Pero hay veces que eso es difícil, pero aún así das crédito y sabes que lo estás dando 90 días o 120 días, tener claro o estar seguro de que al día 90 o día 120 efectivamente vas a poder cobrar eso, es decir, dar buen crédito a buenos sujetos de crédito. El segundo punto importante es hacer eficiente el manejo de tu inventario, que pasa por dos grandes temas, ¿no? Un tema de logística y almacenamiento técnico de los espacios, de la economía del espacio, de qué tan eficiente es
y qué tan bajo costo tiene la parte logística, pero también pasa, y más importante, por qué estás comprando. Que esa compra esté alineada realmente alineada con la demanda y que no sea una compra que se va a quedar innecesariamente más tiempo de lo que debería. Porque puede ser, y hay escenarios drásticos donde si estás importando, tienes que comprar 2 contenedores que te van a durar 9 meses, que es mucho tiempo, pero solo así consigues un buen descuento. Habría que hablar caso a caso, pero lo ideal es que compres para 30 días y que puedas rotar muy rápido ese inventario o para 15. Por ejemplo, en el caso de eh, traders de commodities que compran y venden un bien primario, banano, oro, cacao, eh, muchas veces esa rotación es muy rápida porque compran y venden la misma semana. Entonces el inventario es muy bajo, 7 días, 15 días o menos, pero el margen en cambio en el punto 1 a veces es muy pequeño. Entonces siempre va a haber un trade-off entre punto 1 y punto 2. Puede ser que tu inventario rote muy rápido, pero el margen sea muy pequeño. Y si tu inventario rota muy lento, debería tener un margen muy alto. Cada unidad que compras y vendes. Y por último, obtener el mayor financiamiento de tus proveedores posibles sin dañar la relación con ellos. Una cosa es obtener el financiamiento, otra cosa es no pagarle aún así que le digas que le vayas a pagar. No estamos recomendando eso, lo que estamos recomendando es negociar bien con ellos. En ese momento lo que vas a hacer es que vas a aumentar la rapidez en la que te retorna el efectivo si haces esas 3 cosas. Y aquí algo importante, de estas 3, solo hay una que tú controlas como compañía. Las otras 2 las controla el mercado. El mercado controla el plazo del crédito. Si tú comienzas a vender a 90 días y tu competencia comienza a vender a 120, es lo más probable es que pierdas muchas ventas, a no ser que tengas un valor agregado muy, muy fuerte. Pero es muy probable que pierdas muchas ventas. Porque le van a comprar al que tiene mayor plazo. Lo mismo del otro lado. Tú no puedes ir a donde tu proveedor y decirle, Antonio me dijo en este webinar del 14 de septiembre que tengo que pagarte más lento. Entonces así no te vendo, le vendo a tu competencia que me paga más rápido. Entonces también depende de la competencia al momento de pedir o tener crédito de tus proveedores. Lo único que controlas tú realmente es qué es lo que estás comprando y qué tan rápido lo vendes. Y va a depender de que lo que compraste realmente salga o sea algo que el mercado demanda y de la habilidad de marketing y ventas para vender ese inventario. El tercer punto es ser eficiente en el uso de tus activos, de activos fijos, sea el tamaño de la bodega o sea la maquinaria como tal. Y eso tal vez lo más difícil, es donde vienen las inversiones más grandes, es donde deberías estar midiéndolo todo el tiempo, cada mes, si es que estás usando tu activo a menos del 80-70%, digamos que la maquinaria te permite hacer 10.000 unidades y estás haciendo 7.000, 7.500 o menos, lo más probable, aunque hoy no te falte plata, es que te falte plata en el mediano plazo. Y por último, los puntos 1, 2 y 3 tienen que ver con el modelo de negocio de la compañía. El punto 4 es cómo financias ese modelo de negocio, con deuda o con capital propio. Cuando estamos hablando de deuda, las lecciones cortas o las pastillas sobre deuda son las siguientes, y sobre financiamiento en general. Lo importante es financiar el plazo con el uso y retorno en lo que estás usando. ¿A qué me refiero? Si vas a invertir en una maquinaria, es decir, en lo que tiene que ver con el punto 3 de este modelo, que vas a recuperar esa inversión en 5 años y pides un préstamo a 1 año o 2 años, vas a tener problemas de liquidez, es un mal endeudamiento. Idealmente, si vas a invertir en una maquinaria que vas a recuperar la inversión en 5 años, vas a financiarte esos mismos 5 años. El otro tema es endeudarse para crecer en ventas y no para cubrir ineficiencias, lo decía antes. Si te falta plata en ese momento y puedes endeudarte y coges deuda, sin saber cuál es el problema, vas a tener problemas más adelante. La deuda debería ser para adelantar ventas. Y por último, endeudarse no es malo. Endeudarse está bien porque estás exprimiendo cada dólar de capital invertido por ti. Si tú tienes $100
para invertir en activos por 100 y produces 10 al final del año, tienes una rentabilidad del 10%. Si el banco te acompaña en esa inversión y tú inviertes 50 y el banco 50 y produces los mismos 10 menos intereses 9, igual tienes una rentabilidad muy, muy alta o se duplica tu rentabilidad, y eso es el concepto rápido de apalancamiento. Entonces, la deuda no es mala. Endeudarse en exceso o endeudarse solo porque falta plata y no para aumentar ventas en los siguientes 12 meses, eso es lo que está mal. Entonces, entrando a algo más práctico, tenemos dos modelos sencillos para enseñarles. Uno es un modelo de rentabilidad que no es otra cosa que, o se llama costo-volumen-beneficio, que es al PIG o al estado de resultados, que veíamos en el punto 1 de la filmina anterior. Ahí es cuando comenzamos a entrar en el detalle de cuántas unidades se vendieron, a qué precio promedio, a qué costo promedio y cuál es el costo fijo que tienes que soportar. Entonces, esto no es otra cosa que un análisis de punto de equilibrio, pero llevado al extremo con más información y usándolo para maximizar la utilidad de este tipo de análisis. Porque sí es más fácil entender y tomar decisiones en función de cuáles son los costos variables y costos fijos que en función de un PIG o estado de resultados clasificado normalmente en costo de ventas y gastos administrativos. Entonces, voy a proyectar. Dígame si está ahí, tienen dudas. Lo voy a proyectar a mi pantalla. Díganme si se ve y seguimos. Ok. Entonces, ¿a qué me refiero o cómo podemos llegar a entender el modelo de Excel que vamos a ver en un momento? En un PIG normal o en contabilidad regular, lo que vamos a ver es un estado de resultados. Tiene ventas, costos variables, que los costos variables, costos de toda actividad transforme la materia prima en un producto final y la materia prima y lo que cuesta la materia prima en sí mismo. Costos fijos, que muchas veces son sueldos de mano de obra o alquiler de la planta o depreciación de la depreciación de la planta. Entonces, en una contabilidad regular tenemos ventas menos costos y variables y llegamos a un subtotal de utilidad bruta. Esa utilidad bruta, en cualquier estado financiero, se le va a restar los gastos variables, administrativos, de ventas y publicidad y otros. Por excelencia, en gastos variables son las comisiones de los vendedores, porque varía en función de cada unidad vendida, y los gastos fijos, que puede ser alquiler o la parte de sueldos fijos. Vamos a llegar a una utilidad operativa, Hasta aquí donde debería evaluarse la situación operativa de la compañía. Hay que separar de los egresos operativos, hay que separar los egresos que no sean operativos. Por ejemplo, los intereses no son egresos operativos, son egresos financieros. Entonces, la compañía o la bondad o la nobleza del negocio, es decir, su capacidad de generar utilidades, no puede ser mal interpretado al considerar los intereses como parte de sus costos. Son parte de los egresos, pero son egresos financieros por una decisión de endeudarse o no porque el negocio sea bueno o malo. Y también los impuestos, porque va a depender del país en el que estés y la estrategia tributaria que tengas. Asimismo, también muchas veces en compañías pequeñas, familiares, hay gastos que soportan más a la familia, que sean operativos, también deberían separarse. Este estado de resultados, todo lo que van a ver en el siguiente ejemplo, es que lo transformamos y lo cambiamos a este modelo de cost volume profit o costo volumen beneficio. Y todo lo que está pasando aquí es que estamos agrupando los costos variables en un subtotal nuevo, que ahora le llamamos utilidad variable, vamos a ver un segundo porque es importante, y debajo de esa agrupamos los costos fijos, la depreciación de los dos, costos y gastos fijos. Deberíamos llegar, esto no debería cambiar, deberíamos llegar a la misma utilidad operativa. Si en este cálculo la utilidad operativa es 100, en este cálculo la utilidad operativa debería ser 100. Lo que va a cambiar es que este subtotal de utilidad bruta no existe y existe esta utilidad variable.
Entonces, ahora, ¿qué son costos fijos y costos variables? El costo variable es el que en el momento o se clasifica de acuerdo a cómo cambia el importe mensual, es decir, el egreso mensual o en un periodo específico en la medida que cambie el volumen. Los egresos variables, costos o gastos variables, van a cambiar en función de que se vendan más unidades. Ojo, aquí estamos metiendo el factor de unidades que no están en estados financieros, en estados contables normales, que es lo que les estoy diciendo que tiene que comenzar a involucrar en su análisis. Unidades vendidas. Para comenzar a entrar a juntar finanzas con las operaciones de la compañía. Entonces, en función de que aumentan las unidades, ese egreso mensual, el coste de materia prima, por ejemplo, va a aumentar. Eso es un costo variable, un egreso variable. Otro, como les decía, son las comisiones a los vendedores, que normalmente están fijas como un porcentaje de ventas. Entonces, si vendo una unidad más o $1 más, va a subir los dólares totales al final del mes. Para poner un ejemplo, si vendo $100 y tengo 10% de comisión, van a ser $10. Y si vendo 1.000, las comisiones van a ser de 100. Los dólares totales van a subir, pero como porcentaje sobre ventas no va a cambiar. Sigue siendo el 10% de las ventas. En cambio, el fijo, el que cambia, el que no cambia a pesar de que el volumen baje o suba de ventas. El ejemplo por excelencia es el alquiler o la parte fija de los sueldos. No importa si vendes 1, 100 o 200, el alquiler de $1.000 al mes, tu arrendatario igual te lo va a cobrar. Ese es el egreso fijo por excelencia. Entonces, ¿cómo y para qué sirve todo esto? Primero, y voy a pasarlo rápido por tiempo, lo primero que deberían hacer es entender su mix de ventas, agruparlos en función de familias o unidades y saber en cada uno cuánto es el precio promedio, cuánto es el costo variable unitario, solo la parte variable de su producto, cuánto es el margen que les deja ese producto. Solo la parte variable, no incluir sueldos fijos, solo la parte variable. Una vez que resuelven eso, vamos por cuestión de tiempo a reducir a que en promedio ponderado, cada unidad que vende esta compañía la vende a $12. Y vamos a decir que vende camisas. Entonces vende $12 y vende 5.000 camisas. Aquí vas a tener, deberían tener un análisis en dólares, un análisis como porcentaje de las ventas, todos los otros egresos en función del porcentaje de las ventas, ya van a ver por qué eso es importante, y una columna adicional que diga dólares por cada unidad que vendiste. Entonces, esta compañía vende a $12 5.000 unidades. Es decir, vende $60.000 al mes. Van a tener en la primera fila 60.000 dividido para 60.000, 100%, y 60.000 dividido para 5.000 los $12. Y así vienen con el resto de ejemplos. En esta compañía que hace camisas, el costo variable es el 60.4% de las ventas o $7.25 por cada unidad que vende. Pero ojo, en el caso de que fueran camisas, el costo variable solo debería ser materia prima, es decir, la tela, y los insumos, es decir, el botón, el hilo, principalmente. Para poner un ejemplo muy claro. No se debe incluir en esta primera sección de variables, por ejemplo, los sueldos de quien está confeccionando el producto, ni la depreciación de la maquinaria que usas para confeccionar ese producto. Eso va en el segundo subtotal debajo de esta utilidad variable y en un segundo, cuando comencemos a moverlo a volumen, van a ver por qué eso es importante. Entonces, la utilidad variable que nos queda en este ejemplo, el 39% de las ventas o $4.75 por cada unidad vendida. Esta utilidad variable en dólares lo puedes llamar contribución, como porcentaje sobre ventas, margen de contribución, cuando lo llevas a un nivel de unidades, contribución unitaria. ¿Pero a qué contribuye o por qué se le llama contribución? Es cuánto te contribuye cada unidad que vendes
a cubrir los egresos fijos que necesitas para operar. Entonces vamos a asumir que esta compañía necesita $17.500, alrededor de $17.500 para cubrir, para operar a 5.000 unidades, para funcionar y vender 5.000 unidades, 5.000 en sueldos de las personas que confeccionan y 10.000 en marketing, publicidad, sueldos de gerencia y 2.500 en recuperar la inversión de la maquinaria. Pues al final queda 10% sobre las ventas, o $6.200, o $1.25 por cada dólar que hay. Entonces, ¿de qué sirve separarlo en costos variables y costos fijos? Para hacer un ejemplo sencillo, ¿qué pasa si las unidades vendidas aumentan y todo lo demás se queda igual? Lo que va a pasar es que los costos variables en sus dólares totales van a quedarse iguales, van a subir, y el costo unitario variable se va a quedar igual, va a seguir siendo 7.25. Los egresos fijos, en cambio, a nivel mensual total se van a quedar igual, y esto va a ser más eficiente, vamos a estar haciendo más con menos. Entonces, si las unidades crecen en 10% a 5.500 unidades, vamos a pasar de $36.000 que había antes a 39.000, pero esta eficiencia de 60%, puede regresarlo, se queda igual. Con 5.000 o con 5.500, si no sube el precio de la materia prima y los insumos somos igual de eficientes en el uso de este, debería quedarse igual. Y eso es un supuesto, como decíamos al principio. Entonces tienes que, si las unidades vendidas crecen en 10% y nada más cambia, vamos a pasar de $23.000 que nos queda para cubrir costos fijos a $26.000. Vamos a gastar más en materia prima y en insumos, pero el aumento de las ventas al mismo precio va a compensar esa subida porque al momento de separar el costo variable podemos saber claramente cómo va a variar los egresos. Y si se dan cuenta, no varían los egresos fijos, porque se asume, y eso es otro supuesto, que con estos mismos $5.000 o $15.000 podemos atender 5.000 unidades o 5.500. Y eso va a ser, y esta es la causa de que sea más eficiente cada unidad que estamos vendiendo. Porque en vez de costar $1 por unidad, como teníamos, me estoy regresando, en la versión anterior, cuando se vendían 5.000 unidades, en estos costos fijos, ahora al momento de producir más con los mismos costos fijos, otra vez hacer más con menos, esto se hace más eficiente. No esto de acá, no el precio de la materia prima, que si puedes negociar mejor precio, obviamente siempre va a estar bien, pero eso no depende de ti, depende del mercado. Pero si puedes más productivo con tus costos fijos, esto es lo que sube de 1.25, hace que suba de 1.25 a 1.57 y llevamos a 10%. Entonces, eso es la primera parte que hay que tener claro al momento de enfrentar una crisis. ¿Cuál es la rentabilidad de la compañía y de qué depende su rentabilidad? ¿Qué tan riesgoso es? ¿Qué tan altos son los costos fijos? En una compañía comercial, la mayor parte de sus costos, como en este ejemplo, van a ser de naturaleza variable, porque es lo que compran y venden. Y su mayor problema es el capital de trabajo. ¿Cuánta plata tienen para comprar ese inventario? En una compañía industrial tienes el problema de capital de trabajo y también tienes el problema de eficiencia, porque la depreciación del costo, es decir, la inversión que hiciste en maquinaria y lo que deberías recuperar mes a mes o año a año es mucho más alto. Y en una compañía de servicios, lo que tienes mayormente son costos fijos muy altos, costos variables muy bajos, pero dependes mucho de que vendas 1 o 2 unidades, porque hay más volumen en dólares en servicios. Es muy rentable a nivel de costos variables, puede ser que no necesites materia prima en un servicio, pero tienes costos fijos normalmente altos. Entonces, la primera parte o la primera herramienta importante para enfrentar una crisis es tener eso claro. Y la segunda herramienta importante para enfrentar una crisis es entender o diferenciar que eso que acabamos de ver no es efectivo, no es cash, no es plata de la que dispones. Eso va a depender de qué tan rápido cobres, qué tan rápido pagues a tus proveedores. Uno depende del otro. Si es que estás en pérdida en el que acabamos de ver antes, es decir, en tu PIG,
y hoy día tienes efectivo en la cuenta, eventualmente esa pérdida en 3 meses o en 4, el tiempo que tengas que pagarle a tu proveedor, por ejemplo, o a tus empleados, va a significar que te falte plata. Entonces, puedes vivir un mes con pérdidas, incluso un año si tienes la plata y estás financiado, aunque no es normal. Pero el problema es que no puedes vivir un día sin efectivo, un día sin pagarle, sin tener algo que pagarle al banco o algo que pagarle a tus empleados, no tener cómo pagarles. En ese momento es donde ya un problema de rentabilidad que probablemente venías arrastrando se convirtió en un problema de liquidez. Y es muy importante diferenciar liquidez y efectivo disponible y efectivo que está generando todos los meses de rentabilidad de la compañía. Entonces, en este caso, esto es un ejemplo sencillo donde se debería separar tus ingresos operativos de efectivo de tus ingresos de financiamiento, que puede ser un banco o plata tuya que estás invirtiendo, de otros ingresos que tengas por vender, por ejemplo, un activo. Y ese va a ser el total de ingresos de efectivo, que no es lo mismo que ventas, es cobranzas. Entonces, si vendes un mes y lo vendes a 30 días, este mes no vas a tener fondos para pagar sueldos fijos si que fuera el caso, sino que tiene que venir de otro lado. Si te demoras más tiempo cada vez que vendes, vas a tener más fondos que cubrir. Y lo mismo, separar los egresos de efectivo, donde te puedes separar en egresos operativos las cuentas por pagar a tus proveedores que ya usaste, que en el PIG que vimos antes van a verse reflejadas en ese mes, pero vas a pagar un mes después, puede ser, y los egresos fijos, y las compras nuevas de nuevo material, si es que tienes que pagarla de contado. Hay que también separar las inversiones que vayas a hacer en activos fijos y los créditos que tienes que pagar a tus acreedores si es que es el caso. Porque una cosa es el flujo operativo de la compañía, que es la comparación de tus egresos operativos y ingresos operativos, y otra cosa es el flujo de efectivo de la compañía, que eso incluye el financiamiento que tienes del banco, las inversiones en activos que tienes que hacer, el repago a los bancos y otros ingresos regulatorios como IES, 13º, 14º y utilidades. Y al final la idea es entender y controlar esto. Lo que recomendamos es que este flujo, que le llamamos flujo de tesorería, se controle de manera semanal. Puedes hacer una proyección, incluso en épocas normales. Podrías hacer una proyección mensual para el PIG o para esta información que habíamos visto antes, de resultados, ventas, costos y gastos, pero en cuestiones de efectivo, idealmente incluso lo controlas semana a semana y como decíamos, en momentos de crisis debería controlarse más rápido aún. Voy a proyectar igual del... Okay. Un poco para cerrar, ¿qué hacemos o para qué sirven las finanzas en las crisis? Díganme si se puede ver. Aparte de los 6 pasos que vimos, a nivel financiero, tienes que concentrarte sobre tu liquidez, disminuir pérdidas y prepararse para la nueva realidad. Entonces tienes que resolver la liquidez, entender y priorizar los ingresos posibles y los ingresos comprometidos semanalmente, al menos una proyección de 12 semanas. Luego el siguiente paso es, como decíamos al principio, proyectar tu nueva realidad, estimar con márgenes de error y supuestos, como decíamos, escenarios, la nueva realidad en ventas, en costos y en ingresos fijos una vez que tomaste las decisiones. Al mismo tiempo, tienes que minimizar las pérdidas. Puede ser que hoy día te falte plata o que estés atrasando pagos, pero debes minimizar las pérdidas una vez que estás en esa situación. Una vez que tienes eso claro y tienes una planificación, que resolviste tus urgencias de liquidez, pudiste negociar con otros actores y pudiste pagar a los actores que necesitas para seguir trabajando. Tienes una proyección, una expectativa de tu nueva realidad. Ya tomaste acciones precisas para minimizar la pérdida. Ahí recién puedes entender cuál es la necesidad de financiamiento que tienes y a quién se lo puedes pedir de acuerdo al riesgo que tengas. Puede ser al banco, puede ser ya otro accionista. Y el último punto es prepararte para esa nueva realidad e incluso reinventarse. Que como les decía, puede ser que se han atrasado o atorado conversaciones incómodas y las crisis las han hecho evidentes y es el momento que tiene la carga emocional y la carga trascendental y crítica en ese momento
morimos o vivimos los siguientes 6 meses, esa es la carga, esa es la trascendencia de la decisión que van a tomar en ese momento, para justificar acciones más drásticas y reinventarse. Entonces, eso es todo por hoy. Creo que estamos bien con el tiempo. Como les decía, en Volt hemos trabajado con varias compañías medianas y pequeñas en varias situaciones, en varias industrias, y vemos este tipo de temas todos los días y nos encantaría poder ayudarlos también. No sé si hay preguntas. Hola. No, no. Hola, discúlpame, ¿me Ahí sí. escuchas? Qué pena contigo. Sí, mira, el señor Norbert nos está preguntando cuál es la diferencia entre costo y gasto. Ya, déjenme proyectarlo acá, súper rápido. Dale. Eh, hay varios libros, realmente es algo de que, y que pueden tomar diferentes concepciones. Nosotros en la práctica lo que hacemos para simplificarlo, y al final el punto es estar alineados también en la semántica, que es importante. Pero podrías clasificar de una forma los costos como todo lo que tiene que ver con, sin tratar de entrar a discusiones más técnicas o filosóficas, es interpretar los costos mercadería, cuando es una compañía comercial o de producción o de servicios, como toda actividad que transforme la materia prima en producto final. Y a eso le sumas la materia prima, el costo de la materia prima en sí mismo, ¿no? Hasta la puerta de la fábrica de tu cliente. Entonces va a variar en cada giro de negocio. Nosotros sí abogamos que, por ejemplo, en una compañía comercial, incluso los costos de logística, de acuerdo al servicio que desde logística, export o en la puerta de tu cliente, también se incluya, porque al final es lo que agrega valor, ¿no? Lo que transforma esa materia prima en un producto que agregue valor. Y los gastos es todo lo que necesitas para vender ese producto final que ya pasó por esa parte de producción o de agregar valor. Es decir, ese producto final no se va a vender solo, se queda tu bodega, pero después, ¿cómo la vendes, ¿no? Entonces van a ser o se van a agrupar en gastos principalmente administrativos, de sueldos, de ventas, de publicidad. Normalmente se lo divide de esa forma, pero los dos, costos y gastos, son egresos operativos. Son egresos que necesita la operación y el modelo de negocio de la compañía. Porque puede ser que vendas zapatos, pero es diferente vender zapatos en una tienda, digamos que las dos compañías producen el zapato, pero hay una compañía que tiene un modelo de distribución en tiendas físicas y hay otra compañía que lo vende por catálogo puerta a puerta. Es muy diferente qué tipo de gastos y qué nivel de gastos va a tener esas dos compañías. Entonces, tanto costos como gastos son egresos operativos, los intereses, los impuestos y otros egresos son los que comentábamos antes que no eran egresos operativos y no se deberían considerar en evaluar qué tan sano es la operación de la compañía. Ok. Ahora el señor Edwin Gustavo nos pregunta, buenas tardes. ¿Es en base a la venta o en base a la producción la determinación de los costos? Ahí, por practicidad, generalmente cuando hablamos de compañías comerciales se hace en función de la venta, incluso lo hemos practicado en compañías industriales. Ahí si hay contadores en audiencia no me maten, pero por practicidad para toma de decisiones gerenciales, lo hacemos en función de la venta y aquí viene la pregunta más fuerte siempre. Y hay una gran discusión en el costeo del producto. La intuición es la siguiente, para resolver de manera intuitiva, de ahí hay siempre una discusión fuerte al momento de costear. Entonces, con este ejemplo, por ejemplo, la redundancia, me cuesta $7.25 la materia prima, la tela, el botón, el hilo, por cada unidad que vendo, y ahí no hay problemas. Porque puedes asignar discrecionalmente o únicamente a cada unidad la cantidad de tela, la cantidad de botones y los metros de hilo.
Pero ¿qué pasa con los costos fijos, es decir, los sueldos y la depreciación incluso realmente, que necesitas para producir ese tema? Entonces, debería ser absorbido, se complica esto cuando hay más líneas, debería ser absorbido en función de las unidades. Entonces, el costo total inventariable, que es lo que tenemos aquí abajo, estoy llenando de morado, va a ser la suma del costo variable unitario y el costo fijo unitario. Eso multiplicado por la cantidad de productos que se hayan producido pero se hayan quedado en inventario, debería ser el saldo de inventario. Entonces, digamos que produjiste 5.000 unidades, o vendiste 5.000 pero produjiste 6.000, o mejor dicho, produjiste 5.000 pero vendiste 4.000. Esas 1.000 que se quedaron se tienen que ver en inventario como este valor por $8.250. Si es que, y ahí viene el efecto, la conversación se complica también en cuestiones de capital de trabajo. ¿Cómo vas a costear y cuánto es el inventario que tengo congelado y que no se ha vendido? Pero en función de decisiones de disminuir costos o negociar con proveedores, creemos que es más fácil verlo de esta forma para comunicarlo al gerente, que al final el gerente general, que no necesariamente domina toda la parte de costos, comunicarlo al gerente es más fácil en función de estos números que en función de absorciones y discusiones que son más profundas, que son necesarios, que se deben hacer, pero no deberían interrumpir en la toma de decisiones. No sé si contesté ahí la pregunta de tu mente. Listo, tenemos otra preguntita. Dani Carbacho nos pregunta, en caso de venta que no manejan unidades, ¿se puede trabajar directamente con el monto de venta y su propio costo, como cuando Sí, se vende un proyecto de ingeniería? correcto. Cuando no se venden unidades o la unidad es muy grande, como un proyecto, por ejemplo. Para comenzar a aplicar esto, lo clave es entender que todos los costos asociados al proyecto, que puede venir desde más personal, ahí son sueldos, desde más materia prima o subcontrataciones a otros proveedores, hay que entenderlo por proyecto y hacerlo de eso la unidad, el proyecto. Entonces, ¿qué tan rentable es ese proyecto en sí mismo y todo lo que absorbe ese proyecto? Pero al mismo tiempo va a haber personas como la contadora o el alquiler donde están las oficinas donde se manejan 3 o 4 proyectos que no van a poder ser asignados 100% de proyectos, que tienen que ser divididos como costos fijos y absorbidos luego por cada proyecto. Entonces sí, es mejor verlo como cuando es servicios o cuando son proyectos, comenzar a ver esto en función de el costo que es 100% identificable con el proyecto, tomarlo como costo variable. El resto que se puede dividir en varios proyectos que estén en marcha, sueldos de gerente general, sueldo de contador, la publicidad, del alquiler, donde están todos los 3 equipos, los tres proyectos, por ejemplo, tomarlo como ingreso fijo, como costo o gasto fijo. Vale, tenemos otra pregunta de Ana María Naranjo. Por favor, bueno, una pregunta. ¿Mercadería en consignación es bueno para recuperarse en el negocio? Eh, sí, a ver, la mecánica de consignación realmente no, porque no la puedes reconocer tan rápido como venta y no depende de ti la venta tampoco. Pero si tú estás recibiendo si tú estás recibiendo la mercadería en consignación y de ti depende de la venta, sí, porque no estás comprando, es decir, no estás saliendo efectivo de tu bolsillo para tener ese inventario disponible para la venta. Entonces sí, en ese sentido es bueno, si tú recibes ese producto. Si estás del otro lado, si tú estás ofreciendo la consignación a tu canal de ventas, eso te genera mayor necesidad de efectivo, no menor. Porque el inventario igual está en tu riesgo y las cuentas por cobrar también. Y para colmo, tú no controlas la venta. Listo. Y la última pregunta dice, buenas tardes. ¿Cuánto puede ser el porcentaje mínimo cuando se hace una venta intercompany para no vender al costo? Y ya, esos sí son temas más de costos, de precios de transferencia y tributación. Va a depender de cada caso. No hay un porcentaje mínimo.
Listo, vale, no hay más preguntas. Muchísimas gracias, Antonio, por tu participación. Muchísimas gracias a todos los que nos están viendo en este momento. Esperamos pues tenerte aquí nuevamente. Listo, También, Wendy. Sí. listo. También les quería recordar que los videos, este video queda grabado, entonces se les enviará 24 horas después a los correos con los que se inscribieron, ¿vale? Listo. Muchas gracias a todos. Esperamos verlos otra vez. Vale, mil gracias a ti. Chao. Luego.